Estamos viviendo tiempos de grandes cambios. De hecho, los últimos 7 o 10 años nos han mostrado cuán rápidamente una sociedad puede cambiar. Muchos piensan que estamos volviendo al antiguo paganismo, al paganismo del que leemos en el Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a pensar en los desafíos que como creyentes vamos a enfrentar. Ya no viviremos en una sociedad donde los valores cristianos predominan, sino al contrario, viviremos en una donde la mentira, donde las ideas extrañas parecen prevalecer. Bueno, el Evangelio fue predicado en un contexto bastante similar. Si recordamos los viajes misioneros, por ejemplo, del apóstol Pablo, lo vemos llegando en una y otra ciudad, ciudades que estaban completamente entregadas a la práctica del paganismo. Un ejemplo bastante interesante de eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, una ciudad completamente estratégica. Y allí nos dice la Escritura que él se mantuvo 2 años, 2 años donde él predicaba con valentía, donde él discutía y persuadía acerca de las cosas del reino de Dios. Pero siempre habían algunos que se endurecían y rehusaban a creer. Pero Pablo continuó, Pablo perseveró. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo milagros extraordinarios por medio de él. Y tenemos en ese contexto un registro bastante interesante. Vieron que Pablo estaba realizando exorcismos, que él podía expulsar espíritus malignos, y hubo algunos inteligentes que pensaron que podían hacer exactamente lo mismo. Pero nos dice el relato que el espíritu maligno les dijo: ¿y ustedes quiénes son? Se lanzó sobre ellos, prevaleció sobre ellos y huyeron desnudos y heridos de aquella casa. Ese hecho no pasó desapercibido, sino que fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso. ¿Y qué sucedió? Cayó temor de Dios sobre todos y el nombre del Señor era magnificado. Vean la conexión entre la predicación del Evangelio persistentemente, constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, con la obra poderosa del Señor. El Señor hacía milagros, el Señor transformaba vidas, el Señor sanaba personas. Y eso permitió que el Evangelio fuera ampliamente conocido. Y sucedió algo más maravilloso. Nos dice que muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente, sus prácticas paganas, sus prácticas idólatras. Y dice: asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Aquí vemos una sociedad transformada, una sociedad renovada por medio de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, cuando nos sintamos amenazados por el cambio cultural que estamos experimentando, seamos animados a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, a anunciar a Jesucristo y a vivir vidas consistentes con ese Evangelio, porque el Señor siempre honrará su palabra y su palabra va a prevalecer, su palabra va a crecer.